Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, desde todo bien. Todo bien, licenciado. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo muy bien, todo excelente y qué bueno, me alegra que estén bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Para el día de hoy tengo destinado a realizar 2 o 3 ejercicios del capítulo 2 del movimiento rectilíneo uniforme. Para empezar vamos a realizar el ejercicio 35 del libro Fairway capítulo 2 sección 2.6. El ejercicio dice así: un conductor de un carro presiona los frenos cuando él ve un árbol bloqueando la carretera. El carro se frena uniformemente con aceleración de menos 5.60 metros sobre segundo cuadrado por 4.20 segundos, haciendo marcas de deslizamiento de 62.4 metros de largo hasta el árbol. Y la pregunta es: ¿con qué velocidad el auto golpea el árbol? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a detectar cuáles son las variables que me da el ejercicio y cuáles son las variables que yo tengo que calcular. Por ejemplo, acá me dice el conductor, el carro se frena uniformemente. Esto que dice aquí que se frena uniformemente quiere decir que se frena con aceleración constante. Me dan la aceleración de menos 5.60 metros sobre segundo cuadrado. Y me dicen también por cuánto tiempo el auto estuvo frenando, que son 4.20 segundos, haciendo marcas de deslizamiento de 62.4 metros de largo. Quiere decir que la distancia desde el auto hasta donde se encuentra el árbol tiene una distancia de 62.4 metros. Y aquí el x inicial es igual a 0. Este x inicial yo lo puedo tomar como 0 debido a que yo puedo colocar mi punto de referencia exactamente donde el auto comienza a frenar. Entonces ahí yo voy a decir que x vale 0. Y lo que me preguntan es con qué velocidad el auto golpea el árbol. Entonces por acá tengo el diagrama donde yo coloqué que el auto va con una velocidad hacia la derecha y la aceleración va hacia la izquierda, debido a que la aceleración es negativa. Lo que quiere decir que el auto va frenando. Si se fijan, la velocidad, el vector velocidad y el vector aceleración tienen signos contrarios, por lo tanto el auto se va a ir acelerando. Y lo que me piden es con qué velocidad el auto golpea este árbol que está por acá, luego de recorrer 62.4 metros de largo. Bueno, lo primero que yo me pregunto en este ejercicio es cuál es la velocidad que el auto llevaba antes de que éste comenzara a frenar. Esto es muy importante debido a que yo tengo que tener una velocidad inicial antes de que el auto comenzara a frenar, ¿verdad? Porque obviamente el auto no iba a estar en reposo antes de que frenara, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Entonces el auto ya traía cierta velocidad antes de que comenzara a frenar. Entonces, para conocer esa velocidad, entonces yo voy a utilizar la ecuación 2.12.
y la ecuación 2.12 me da la posición del objeto con respecto al tiempo. Entonces esto es x es igual a x sub 0 más la velocidad inicial, que es lo que yo quiero calcular, por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es despejar para la velocidad inicial de esta ecuación. Entonces voy a mandar este x sub 0 a la izquierda a restar. Voy a mandar todo este término también a restar a la izquierda. Y el tiempo que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda que x, ya lo tenemos, vale 62.4. X sub 0 es igual a 0 metros menos un medio por la aceleración. La aceleración es menos 5.60 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que el tiempo es 4.20 segundos al cuadrado y dividido entre el tiempo, 4.20 segundos. Y eso me da una velocidad inicial de 26.6 metros sobre segundo. Quiere decir que la velocidad inicial antes de que el auto comenzara a frenar es igual a 26.6 metros sobre segundo. Entonces, conocer esa velocidad inicial es indispensable para conocer la velocidad final con la que este auto va a impactar al árbol. Entonces yo tengo que mi velocidad final la voy a calcular con la ecuación 2.8. Entonces tengo la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces yo tengo que la velocidad final es igual a 26.6 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, más la aceleración menos 5.60 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que el tiempo es 4.20 segundos. Y eso me daría entonces que la velocidad con la que el auto va a impactar a este árbol es de 3.08 metros sobre segundo. Y eso respondería a la incógnita que tenemos en este problema, ¿vale? ¿Hay alguna duda con respecto a la resolución de este problema? Noli. Bueno, excelente. Entonces, esa sería la solución del ejercicio 35. Igual, ustedes lo pueden revisar después con detenimiento y si tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Entonces, yo voy a continuar y vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio, bueno, no le coloqué el número por acá, pero es del libro de Serway, capítulo 2, sección 2.6. El ejercicio dice así: un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 metros sobre segundo cuadrado durante 14 segundos. Viaja con rapidez constante 70 segundos y frena a 3.50 metros sobre segundo cuadrado hasta detenerse en la siguiente estación. Y me dice calcule la distancia total cubierta. Bueno, para empezar este ejercicio yo lo tengo que separar en tres secciones. ¿Por qué debo de separarlo en tres secciones? Debido a que la aceleración en cada sección es diferente. Por ejemplo,
al principio me dice que el tren acelera a una tasa de 1.60 metros sobre segundo. Entonces, al principio, el tren, voy a corregir algo que no se ve muy bien por acá. Entonces, yo tengo tres aceleraciones diferentes en cada sección. Al principio tiene una aceleración de 1.60 metros sobre segundo cuadrado. Después dice que viaja con rapidez constante 70 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la segunda sección la rapidez es constante, por lo tanto, la aceleración es igual a 0. Y el tiempo que toma es 70 segundos. 70 segundos viaja con velocidad constante. Y después dice que frena a 3.50 metros sobre segundo cuadrado. Si se fijan acá, no les da el signo de la aceleración, pero les está diciendo que frena. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si el auto está moviendo hacia mi eje X positivo, entonces mi aceleración debería de ser igual a 0. Perdón, mi aceleración debería de ser negativa. ¿Cómo la tengo acá? Aceleración menos 3.50 metros sobre segundo cuadrado. Hasta detenerse. Entonces, yo debo de calcular primero una distancia que recorrió en la sección 1, después calcular la distancia que recorrió hasta el punto 2 y luego el punto 3 pues me daría la distancia total. Entonces tenemos estos datos, ¿verdad? También dice que el tren subterráneo parte del reposo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial es igual a 0. Y también la posición inicial, yo voy a decir que es igual a 0, que es en este punto inicial. Aquí, x sub 0 es igual a 0 en este punto. Entonces yo tengo que utilizar tres ecuaciones diferentes para calcular x en cada sección. Para esto, primero voy a comenzar con la sección 1 y voy a utilizar la ecuación 12.12 para calcular x sub 1, ¿verdad? Y acá tengo los datos. Por ejemplo, yo tengo que x sub 1 es igual a x sub 0, que es igual a 0, más la velocidad inicial por el tiempo 1. La velocidad inicial también es igual a 0, más un medio de la aceleración 1 por el tiempo 1 al cuadrado. Entonces, al final únicamente me queda que x1 es igual a un medio de a1 por t1 al cuadrado. Entonces tengo que esto es igual a un medio por a1. A1 acá lo tengo 1.60 metros sobre segundo al cuadrado. Por acá me faltó ponerle al cuadrado. Y el tiempo son 14 segundos, ¿verdad? 14 segundos viajó con esta aceleración. Entonces, metiendo esto a la calculadora, me da que la distancia de x1 es igual a 157 metros. Esa sería la distancia que viajó en 14 segundos con esta aceleración. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? También otro dato que me interesa es calcular cuál es la velocidad con la que termina acá la sección 1 para saber cuál es la velocidad con que inicia en la sección 2. Entonces, para calcular esa velocidad inicial,
lo voy a hacer con la ecuación 2.8, donde tengo que la velocidad 1, o sea, la velocidad con que termina aquí la sección 1, es igual a v sub 0, que ya dijimos que es igual a 0, más la aceleración 1 por el tiempo 1. La aceleración es 1.60 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo es igual a 14 segundos. Y eso me da una velocidad de 22.4 metros sobre segundo. Entonces, esa velocidad es la velocidad que tiene exactamente en este punto, donde termina la sección 1. Y esta velocidad final de la sección 1 va a ser la velocidad inicial de la sección 2. Entonces, ahora voy a proseguir. Entonces, voy a calcular ahora la distancia x2. Era la distancia, es la suma de x1 más este segmento, ¿verdad? De la sección 2. Entonces voy a utilizar la misma ecuación 2.12 y tengo que x2 va a ser igual a una posición inicial. Ahora si se fijan, la posición inicial ya no es 0, porque la posición inicial va a ser x sub 1, porque ahora ya voy a estar en este punto de acá. Entonces x inicial va a ser igual a x sub 1. La velocidad inicial, como les decía, será la velocidad 1 que calculé anteriormente, o sea, la velocidad con que sale de la primera sección de acá. Por el tiempo más, aquí, ¿verdad? Es el tiempo 2. Yo no le coloqué el subíndice acá, pero es el tiempo 2 porque es la sección 2, esta sección que está acá. Entonces tengo, ¿verdad? Velocidad 1, que es la velocidad que calculé anteriormente, 22.4 metros sobre segundo, por el tiempo 2, que son 70 segundos. Y en esta sección 2, la aceleración es igual a 0, por lo tanto, toda esta sección es igual a 0. Entonces me quedaría que x2 es igual a 157 metros, que es x1, más 22.4 metros sobre segundo, que es la velocidad 1, por el tiempo 2, que son 70.0 segundos. Entonces, x2 es igual a 1725 metros. Eso sería x2. Ahora voy a proceder con la sección 3, donde en la sección 3 yo tengo que la aceleración es igual a menos 3.50 metros sobre segundo cuadrado. Y la velocidad la velocidad inicial que tendría en la sección 3 sería la velocidad con la que sale de la sección 2, que ya la calculamos, ¿verdad? Que prácticamente es esta. Si se fijan, como la velocidad es constante en toda la sección 2, la velocidad final que tiene la sección 1 va a ser la misma velocidad a lo largo de toda la sección y va a ser la velocidad final de la sección 2 y también va a ser la velocidad inicial de la sección 3. Entonces tengo lo siguiente. Para la sección 3 voy a utilizar la ecuación 2.13. ¿Y por qué voy a utilizar esta ecuación 2.13? Porque a mí me conviene utilizarla debido a que el ejercicio a mí no me da
el tiempo que le toma llegar hasta la velocidad igual a 0 en la sección 3. Si se fijan acá, el tiempo no me lo da, es una interrogante. En las dos secciones anteriores sí ya me daban el tiempo. Entonces a mí me conviene utilizar una ecuación en la cual el tiempo no esté involucrado. Entonces esa es la ecuación 2.13. La ecuación 2.13 es la velocidad final, que sería la velocidad 3 al cuadrado. Ahora, la velocidad final es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque aquí lo dice el ejercicio. Dice, viaja con rapidez constante 70 segundos y frena a 3.50 metros sobre segundo cuadrado hasta detenerse. Quiere decir que la velocidad final en la sección 3 sería igual a 0. Como lo tengo por ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Por acá tengo una velocidad inicial que sería la velocidad con la que salió, con la velocidad, perdón, con la que finalizó la sección 2, que ya dijimos que es 22.4 metros sobre segundo, ¿verdad? Porque en esta sección toda la velocidad es constante. Entonces tenemos que es 22.4 segundos. Es exactamente la misma B1, ¿verdad? B1 sería B2, porque en toda la sección 2 la aceleración es igual a 0. Entonces tendría más 2 por la aceleración 3, x3, o sea, x final, menos x2. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es despejar para x3. Voy a mandar p sub 2 al cuadrado al lado izquierdo y voy a mandar 2 entre 2 por la aceleración 3 a dividir. Y voy a mandar pues este x sub 2 a la derecha y me va a quedar como positivo, ¿verdad? Entonces yo tengo que x3 entonces sería igual a x2, que x2 es 1725, por acá lo tengo, 1725, menos la velocidad 2, 22.4 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre 2 por la aceleración 3, que la aceleración 3 es menos 3.50 metros sobre segundo cuadrado. Y eso me daría una distancia de 1796 metros. Prácticamente es como aproximadamente 1800 metros, ¿vale? Ya colocando las correctas cifras significativas, ya que solo me da 3 cifras significativas. Entonces voy a tomar los primeros 3 números y debido a que este número es mayor que 5, entonces me va a redondear el 9 me va a redondear el 8 y al final me va a quedar como 1800. Esto sería pues la solución de este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda en algún paso que hice en este ejercicio. Bueno, nadie tiene dudas, ¿verdad? Entonces Creo que no. ok, voy a continuar y entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio.
El siguiente ejercicio es el ejercicio 2.70, que dice así. El maquinista de un tren de pasajeros, vamos a agrandar un poco esto, por ahí está bien. El maquinista de un tren de pasajeros que se mueve a 25 metros sobre segundo avista un tren de carga cuyo último vagón está a 200 metros más adelante en la misma vía. El tren de carga se mueve con una rapidez de 15 metros sobre segundo en la misma dirección que el tren de pasajeros. El maquinista del tren de pasajeros aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de 0.100 metros sobre segundo cuadrado, en dirección opuesta a la velocidad del tren, mientras el tren de carga sigue con rapidez constante. Sea x igual a 0 el punto donde está la parte frontal del tren de pasajeros cuando el maquinista aplica los frenos. Inciso A. Atestiguarán las vacas de los alrededores una colisión. Si es así, ¿dónde ocurrirá? Dibuje en una sola gráfica las posiciones del frente del tren de pasajeros y la parte posterior del tren de carga. Bueno, por acá yo tengo un dibujo que me resume pues todo lo que me acaban de decir. Yo tengo por acá un tren de carga y acá tengo un tren de pasajeros, donde el tren de carga tiene una velocidad de 25.0 metros sobre segundo y el tren de pasajeros tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo. Cuando este tren de carga ve el tren de pasajeros, inmediatamente aplica los frenos. Y esto de que aplica los frenos lo que quiere decir que existe una aceleración en el sentido contrario a la velocidad y es de 0.100 metros sobre segundo cuadrado. También nos da la distancia que existe entre el tren de carga y el tren de pasajeros cuando éste aplica los frenos. Entonces, lo que me preguntan es si estos trenes en un determinado tiempo van a chocar o no van a chocar. Y si chocan, ¿en qué posición de X lo hacen? Midiendo mi posición X desde este punto, que este punto lo tomé como X igual a 0, la parte frontal del tren de carga. Entonces, ¿verdad? Como estos son dos objetos en movimiento y se rigen bajo diferentes parámetros, este tiene una aceleración, este tiene otra, la aceleración de este es 0, porque tiene una velocidad constante, este tiene una aceleración negativa, entonces yo tengo que plantear una ecuación para un tren y la otra ecuación para el otro tren. A este tren le llamé tren 1 y a este le llamé tren 2. Entonces, planteando las ecuaciones, primero voy a ver cuáles son los parámetros que tengo, tanto para el tren 1 como para el tren 2. Yo tengo una velocidad del tren 1 que es 25.0 metros sobre segundo. La aceleración menos 0.100 metros sobre segundo al cuadrado. La posición inicial de este tren es, acá le voy a cambiar esto, debido a que esta es una posición inicial, debería escribirse como x sub 0, 2 le vamos a colocar, que es una posición inicial, medida desde este eje x igual a 0 acá, esto mide 200 metros, ¿verdad? Tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo y es una velocidad constante.
Y la aceleración, debido a que es constante la velocidad, es igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Para que las vacas atestiguen un choque, la posición de los dos trenes en algún momento debe ser igual. Entonces, si estos trenes chocan, la posición tanto de este tren como del otro tren en algún tiempo deberían de tener las mismas coordenadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que voy a plantear la ecuación que me dice la posición del tren de carga y también la posición del tren de pasajeros, y al final yo voy a igualar estas dos ecuaciones porque yo quiero saber en qué tiempo x1 va a ser igual a x2. Entonces, según las constantes que yo tengo por acá, voy a ver cómo me queda la ecuación para cada tren. Entonces tengo que x1 será igual a x sub 0,1, que es igual a 0. La posición inicial del tren 1 es igual a 0, por acá lo podemos ver, más la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial del tren 1 es 25.0 metros sobre segundo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y para el tren de carga, para el tren de pasajeros, x2 es igual a x sub 0,2, que es lo que yo tengo por acá, más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, ese término va a ser igual a 0. Entonces yo tendría ya las dos ecuaciones para los dos trenes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Que voy a igualar x1 con x2. Entonces me quedaría b sub 0,1 por el tiempo más un medio de a1 por el tiempo al cuadrado igual a x sub 0,2 más la velocidad inicial 2 por el tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si se fijan, acá tengo un término que es cuadrático, dos términos que son lineales y un término que es una constante. Entonces voy a escribir esta ecuación que yo tengo acá en forma de una ecuación cuadrática. Entonces acá tengo un medio de la aceleración 1 por el tiempo al cuadrado. Voy a mandar esta expresión al lado izquierdo, entonces me quedaría b sub 0,1 menos b sub 0,2 multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Saqué factor común el tiempo en estas dos, menos x sub 0,2, lo pasé a la izquierda también y me queda como negativo, y esto es igual a 0. Entonces, si se fijan, yo ahí tengo una ecuación cuadrática, ¿verdad? Como pueden ver acá, es una ecuación cuadrática. Entonces, para resolverla, yo le voy a dar valores tanto aquí de la aceleración como de las velocidades iniciales y de la posición inicial del tren 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Un medio de la aceleración menos 0.100 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración del tren, la aceleración negativa del tren 1, ¿verdad? Es cuando frenó, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial del tren 1, 25 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial del tren 2, 15.0 metros sobre segundo por el tiempo, menos la posición inicial del tren 2, que es 0.200 metros, y esto es igual a 0. Entonces, resolviendo esta cuadrática, la pueden resolver con la fórmula cuadrática o en la calculadora, como ustedes deseen. Entonces, tengo lo siguiente, tengo que el tiempo es igual a 20 por 5 más menos raíz de 15. Entonces, yo tengo, digan, ¿Qué van a rayar?
ya que el tiempo Entonces, que se un número real. Entonces sí existe una colisión. dígame. ¿Me puede repetir, por favor, que no le escuché muy bien? No, no solo estaba leyendo la pregunta. Ah, ok, está bien. Entonces yo tengo que T1 es igual a 2.5 segundos y T2 es igual a 177.4 segundos. Entonces, debido a que el tiempo es un número real, o sea, por ejemplo, cuando yo resuelvo una cuadrática, existe la posibilidad de que a mí me dé un número imaginario, ¿verdad? Me puede dar un número imaginario o me puede dar un número real. Entonces, debido a que el tiempo debe de ser un número real para que exista el tiempo, y acá me dio dos valores del tiempo y son números reales, entonces yo puedo concluir que sí existe una colisión. Ahora, si yo quiero saber dónde se dio esa colisión, yo voy a utilizar pues la ecuación, esta ecuación que yo tengo acá, que es la ecuación para este vagón, para el tren 2. X2 es igual a X sub 02 más la velocidad inicial 2 por el tiempo. Entonces, una vez que yo ya tengo el tiempo, entonces ya puedo sustituir el tiempo acá y conocer pues X2, que es la distancia en la cual los trenes van a colisionar. Entonces tengo que X2 es igual a 200 metros, la velocidad inicial 2 es igual a 15 metros sobre segundo y el tiempo que lo acabo de calcular, voy a tomar ahorita este tiempo 22.5 segundos y eso me da que es igual a 538 metros. Quiere decir, ¿verdad?, que van a colisionar aproximadamente después que este recorra como medio kilómetro, 538 metros. Entonces van a colisionar. Y por último me dice que dibuje las gráficas para los dos trenes. Entonces por aquí tengo las dos gráficas. Tengo la gráfica para el tren 1, que es una cuadrática y es cóncava hacia abajo debido al signo negativo que tengo por acá. Entonces esto es 0.05 t al cuadrado más 2,25, permítanme, 25 t es acá, creo yo, no x. Sí, 25t, que es la velocidad inicial. Entonces tengo esta cuadrática y tengo para el tren 2, debido a que la aceleración es 0, entonces yo tengo una relación lineal entre la posición y el tiempo. Y x2 es igual a 200, que es la posición inicial, más 15, que es la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, donde estas gráficas se intersecten es donde yo tengo una colisión con los trenes. Por ejemplo, yo tengo aquí que estas dos gráficas se intersectan en, en un tiempo de 22.5 segundos y en una distancia de 538 metros. Por acá se vuelven a intersectar en un tiempo de 177.4 segundos y la distancia pues no la calculé. Pero ¿quién me podría decir por qué yo tengo acá dos tiempos en los cuales estos trenes colisionarían? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, si estos trenes colisionan, prácticamente la gráfica se terminaría acá, porque cuando colisionan, después de que colisionen, ya el comportamiento que tienen los trenes ya sería diferente. Entonces, cuando colisionan, la gráfica terminaría acá.
Ahora, pero ¿qué pasa si los trenes no van en el mismo carril, sino que van en diferentes carriles? Si los trenes van en diferentes carriles, entonces por eso este tren solo pasaría el primer tren, pero llegaría un momento en el que se vuelven a encontrar. Entonces por eso yo tengo dos tiempos en los cuales estos trenes se encontrarían. Ahora, ¿le entendieron al ejercicio o alguien tiene alguna duda o comentario? Lick, Dígame. ¿por qué el X2 sería la posición en la que colisionarían los trenes? Esta X2. Sí, la que le dio 538. Ok. Yo igualmente pude, por ejemplo, utilizar X1, o sea, X2 a mí lo que me da, por ejemplo, X2 a mí lo que me da es la posición de este tren con respecto al tiempo, ¿verdad? Y también X1 me da la posición pero del otro tren con respecto al tiempo. Ahora, como yo calculé el tiempo en el cual los trenes van a colisionar, si yo introduzco el tiempo en esta ecuación que yo tengo acá, entonces a mí me va a dar la distancia en los cuales los trenes van a colisionar. Como le dije, yo también podría utilizar esta ecuación. Si yo meto el tiempo acá en esta ecuación, debería de darme pues exactamente la misma distancia. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, sí. Ok, bueno, ¿alguien más? Bueno, para darle un poco de entretenimiento, les voy a hacer una pregunta y que diga así. ¿Qué pasaría si el tren de carga presiona los frenos .5 segundos después que avista al tren de pasajeros? Bueno, les dejo esta pregunta. El primero que me responda a esta pregunta y me mande, el primero que resuelva este ejercicio agregándole esta pregunta y me manda la foto al WhatsApp, le voy a dar 5 puntos extras en el examen. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden preguntar algo también. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Y acá les voy a escribir 5 puntos extra. Ingeniero, Dígame, ¿será que puedes subir un poco la pantalla solo para verlo de arriba? ¿hasta dónde? Hasta donde está el desarrollo. Ahí está bien.
Dale, gracias. Entonces acá tiene 5.5% extra en el examen al primero que me mande la solución. Bueno, ahí está. Los dejo con eso entonces. Eso sería todo por el día de hoy. Y bueno, para que quieran hacer los 5 puntos extra, pues pueden comenzar a trabajar, ¿verdad? Vic, Digan, subirá esta clase o la enviará para poder verla después. sí, la voy a subir en unos minutos. Está bien. Gracias. Ok.